En esta tercera noche, el tema lleva como título Rendirse es la clave. ¿Qué significa someterse o rendirse a Jesús? ¿Acaso pierdo mi voluntad? ¿O por el contrario, cuando me rindo, me hago más fuerte? Estaremos hablando de cómo entregar la voluntad y las consecuencias cuando no entregamos la voluntad a nuestro Dios. La clave es rendirnos a Jesús para ser en Él más que vencedores. Cuando hablamos de que la sumisión ¿es la clave de qué? Es la clave de la salvación, es la clave del nuevo nacimiento, es la clave de la victoria sobre toda tentación y pecado, es la clave de la plenitud del Espíritu Santo. No puede haber dos señores. Uno de los dos va a salir derrotado. Cuando nos sometemos a Dios, entonces el Señor es el que es victorioso en nuestra vida. Así que cuando hablamos de la sumisión, es someter mi voluntad a la del Padre. Es someterme por completo para que sea el Padre, su voluntad, su deseo, el que impere en mi vida. Cuando yo aprendo a someterme a Dios, entonces puedo garantizar que hay realmente un nuevo nacimiento. Mientras no me he sometido, no puedo decir que soy una nueva creación de Dios. Esta cita del deseo de todas las gentes, página 626, es muy importante. Dice la sierva de Dios: pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. Muchas personas no se han sometido a Dios, a menudo por ignorancia, y han tomado las riendas de sus vidas. Esta puede ser una de las razones por las que carecen del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios no ha cumplido su promesa de darnos el Espíritu Santo? Es lo que está explicando la sierva de Dios en esta cita. Porque hay muchas personas que creen y profesan aferrarse a la promesa de que el Espíritu Santo venga, pero sin embargo no reciben ningún beneficio. ¿Por qué no reciben la promesa? No reciben ningún beneficio. No se ve el cambio, la transformación en la vida de la persona. Porque no entregan su alma. Es lo que está diciendo la cita. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. Entonces, falta todavía sumisión. Hay algo que hay que rendirle a Cristo que no se ha completado. Y si el yo está interpuesto, entonces el Espíritu Santo no puede derramarse como Dios quiere hacerlo. Tengo que someter mi voluntad a la de Dios para que el Señor vea mi necesidad y entonces pueda llenarla. Mientras esté el yo y expresando mi voluntad por encima de la de Dios, entonces Dios no puede completar su promesa. El camino a Cristo, página 43. Dios quiere sanarnos y libertarnos. Pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. Nos presenta la gloriosa altura a la cual quiere elevarnos mediante su gracia. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor quiere hacer esa labor, pero para poder completarla, nos invita a ¿qué? A entregarnos a Él completamente. Y entonces dice, para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. Mientras mi voluntad esté tratando de salir a flote y de imponerse, entonces Dios no puede cumplir su promesa del Espíritu Santo. Mientras mi voluntad esté tratando de lidiar y luchar contra la voluntad divina, entonces Dios no puede completar esa
transformación que Él quiere hacer en mi vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de rendirse o entregarse? Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros, no, ya no, si ya nacimos de nuevo, no presente otra vez esos miembros a la iniquidad y al pecado, no. Tenemos que ahora hacer ese cambio, esa transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. Dios quiere que ahora mi vida sea sometida completamente para que sea un instrumento de justicia, está diciendo. Y la lectura bíblica que usamos hoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias de Dios, Él anhela y espera que nosotros podamos entregarnos por completo como un sacrificio vivo. Fíjense que este versículo está hablando acerca de el sometimiento a Dios. Someterse a Dios significa ponerse en las manos de Dios, ponerse a su disposición, ofrecerle nuestra vida como un sacrificio, pero no como las ofrendas del Antiguo Testamento, que se quemaban. El Señor quiere un sacrificio vivo, porque sabemos que en el Antiguo Testamento había todo un proceso para la ofrenda que se traía al santuario. Vamos a ilustrarlo una vez más. Vamos a ver esta imagen. Me imagino que la han visto antes, pero una ilustración de cómo era un sacrificio que se hacía en el santuario. Cuando un pecador cometía un yerro, que debía traer un cordero sin mancha, el sacerdote examinaba que el cordero no tuviese ningún tipo de defecto, porque ese cordero simbolizaba a Cristo Jesús. Una vez era autorizada la ofrenda, entonces el pecador confesaba sus pecados sobre el cordero, y ahora simbólicamente pasaban los pecados del pecador al cordero. Una vez hacía la confesión, entonces el pecador, simbólicamente todo esto, quedaba limpio de pecado por lo que iba a acontecer ahora. ¿Qué tenía que hacer él? Matar el cordero. El sacerdote tomaba la sangre del cordero que mató el pecador, porque fue por su pecado que murió, y entonces después quemaba todo el sacrificio en el altar del sacrificio. El pecador salía limpio de pecado, purificado, pero alguien fue sacrificado para que él quedara limpio de pecado. Entonces Pablo está tomando el sacrificio cuando en Romanos está diciendo que el Señor anhela que nosotros podamos hacer no un sacrificio muerto como el que se hacía en el santuario, porque se entregaba el cordero, pero había que matarlo para poderlo quemar en el altar del sacrificio. El Señor anhela que ahora el sacrificio que nosotros traigamos y entreguemos al Señor es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. O sea, mi espíritu, alma y cuerpo, mi vida, mi ser, todo el Señor lo quiere, pero ahora vivo para yo honrar al Señor con mi vida. Segunda de Corintios dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense que este texto nos sigue en el mismo punto, el apóstol Pablo, mostrando que el Señor hizo su parte, su sacrificio, murió por todos. Pero ¿qué espera el Señor? ¿Qué es lo que Dios espera cuando ya Él hizo la parte que Él le tocaba para nuestra salvación? Murió por todo, para nuestro perdón, restauración, nuestra vida eterna. Ahora, ¿qué espera Dios? Para que los que viven ya no vivan para sí,
O sea, sometan su voluntad para que aquel que murió y resucitó por ellos sea la razón de su vivir ahora. Que ya no viven para sí, sino para aquel que se sacrificó por ellos. Esa es la clave del auténtico cristianismo. Es lo que el Señor anhela. Que yo someta mi voluntad para que ya no viva para mí. Rendirse significa vivir para Jesús. Vivir para Jesús no necesariamente quiere decir servirlo en un ministerio de tiempo completo. Porque hay personas que pueden pensar que para servir a Dios tienen que dedicarse al ministerio, a ser pastor, a estudiar teología. No es eso lo que enfoca la palabra de Dios. Claro, ese es un tipo de entrega y servicio a Dios, pero no todos pueden hacerlo. Cuando hablamos de un rendirse, de una entrega, miren cómo lo dice la palabra de Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. Yo no tengo ya la posibilidad de dedicarme tiempo completo a un ministerio, pero lo que yo esté haciendo, lo que me corresponda hacer, sea de palabra o de hecho, debo hacerlo en el nombre del Señor Jesús. O sea, para glorificar a Jesús. Lo que sea que me corresponda, tengo una ferretería, yo tengo que ser justo en los precios, no querer ganar de más y brindar el mejor servicio que se pueda brindar para que la gente vea una diferencia en que yo sirvo a Dios. Y de esa manera, entonces yo voy a estar glorificando a Dios con el testimonio de ese trabajo secular que yo tengo, pero que la gente ve la diferencia. Porque ya sea de palabra o de hecho, lo que yo esté haciendo, entonces lo estoy haciendo para glorificar a Cristo. Es lo que Pablo nos está diciendo. Me llama mucho la atención Charles Stott. Él dijo lo siguiente: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que le traiga será lo suficientemente grande. ¿Por qué dijo esto? No fue teoría. Estamos hablando de un deportista de alto rendimiento que hizo millones de libras esterlinas en Inglaterra y que agarró esos millones de libras esterlinas que había logrado con el deporte y lo entregó a las misiones. Y él mismo decidió irse como misionero a China, después a la India y más tarde a África. La sociedad misionera que fundó todavía funciona con 1.800 misioneros activos en todo el mundo. Él entendió lo siguiente: si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que le traiga será lo suficientemente grande. O sea, todo lo que yo pueda hacer no se puede comparar con lo que Cristo hizo. Entonces, ¿cuál es el nivel de compromiso que yo tengo con Cristo como una respuesta para yo seguir siendo un instrumento de Cristo? Hay 5 niveles de entrega. ¿Cuáles son estos 5 niveles de entrega? Número 1, dar dinero es el nivel más bajo de entrega. Una persona dice, bueno, no puedo ir, pero voy a pagar para que alguien vaya y predique en esa zona, en ese lugar. No puedo ir, pero voy a pagar para que alguien vaya como un instructor bíblico y dé estudios bíblicos. Eso hace en algunos países. Bueno, pero dice este autor que dar dinero es el nivel más bajo de una entrega completa. El siguiente nivel, subiendo de nivel, es la entrega de nuestro tiempo. Cuando ya yo entrego tiempo, entonces no solo estoy entregando dinero, estoy entregando tiempo. Y el tiempo es parte de mi vida, porque mi vida se mide en el tiempo que tenemos, 70, 80 años, como dice el Salmo 90, y los más robustos, 80, ¿verdad? Ese periodo. Entonces, cuando yo entrego tiempo, estoy entregando parte de mi vida. Claro, para adquirir dinero hay parte de la vida que se va también. Pero cuando ya yo dedico tiempo, es un nivel más alto en la entrega.
Número 3. Sigue la entrega de nuestras fortalezas y habilidades, nuestro servicio, nuestros dones, talentos al Señor. Cuando ya yo entrego mis capacidades, entonces subo un nivel más. Estoy entregando tiempo, pero estoy entregando los talentos, las habilidades que Dios me ha dado, los dones que el Espíritu me ha dado después del nuevo nacimiento. Lo estoy entregando en el servicio de Dios. Es triste cuando una persona que está en la iglesia le piden un servicio y se niega, dice que no. Y está muy presto para, si le pagan dinero en algún trabajo, pues hacer eso y dedicar todo el esfuerzo que tiene y sus capacidades para hacerlo, pero cuando se trata del servicio a Dios, a veces no tiene la misma disposición. Eso habla de que falta todavía un compromiso con Dios, una comprensión clara de su entrega. Cuando una persona llega a dedicar ya sus capacidades, sus habilidades, sus fortalezas para el servicio de Dios, entonces está en un nivel 3 de entrega. Número 4. Después la entrega de nuestros miedos y nuestras esperanzas, que incluye todo lo mencionado anteriormente. Cuando entrego lo que me preocupa, lo que me atemoriza para yo hacer una entrega sin reserva, entonces el Señor viene y me llena por completo. Eso es muy importante porque muchas personas tienen miedo, tienen temor del futuro, de qué va a pasar con ellos. Cuando usted deja esos miedos de lado y le entrega todo eso al Señor, entonces un nivel superior en la entrega que usted está haciendo al Señor. Y por último, la entrega de nuestro ser, que implica la sumisión completa de nuestra voluntad y nuestra vida a Cristo Jesús. Romanos 12:1. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el nivel de entrega que el Señor anhela que hagamos cada uno de nosotros, que podamos entregarnos nuestro espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. Pensemos en Daniel y sus amigos. Mostraron firmeza y fidelidad a Dios en la prueba de su alimentación en el capítulo 1 del libro de Daniel. Uno dice, bueno, tenían compromiso con Dios. Y allí en el palacio donde estaban, le traen de la comida real. Ellos rechazan la comida real. Dios puso gracia en ellos delante de quienes estaban por delante de ellos. Vamos a hacer una prueba de 10 días, a ver qué sucede. Pero ellos querían honrar a Dios con lo que comían. Y eso es muy importante porque no querían satisfacer el gusto, querían honrar a Dios. La prueba de la alimentación es una prueba importante y así va a ser en el tiempo final de igual manera. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Dios ha dado revelaciones muy claras y directas con relación a la alimentación. Varios libros, Ministerio de Curación, La Temperancia, Consejos sobre el régimen alimenticio, Consejos sobre salud, Consejos sobre la obra médica. Varios de esos libros hablan acerca del mensaje de la reforma pro salud. Pero tristemente, yo siento que la iglesia, en vez de avanzar en el tema de la reforma pro salud, ha retrocedido. Y cuando veo algunos chistes que hacen, tristemente, hasta algunos dirigentes de la iglesia, me preocupa. Escuché a uno decir, por ejemplo, yo empecé a dejar la carne, comencé por la vegetal, ya no como carne vegetal, como una burla al régimen pro salud. Qué triste, ¿verdad? Hay muchas personas que no valoran la importancia que juega la comida en someter la voluntad, porque imponen sus gustos por encima de los principios de salud que el Señor ha establecido. Y eso es muy serio, porque yo estoy colocando mi deseo, mi gusto, mi voluntad por encima de lo que Dios ha revelado. Ya adultos, los jóvenes hebreos, pudieron mantenerse con firmeza y valentía frente al horno de fuego mencionado en el capítulo 3. Ya ustedes saben que fue una prueba muy dura, muy difícil. Y allí estaban ellos. Todos se postraron, menos los 3 jóvenes que estaban allí, que no se postraron. Decidieron honrar a Dios aunque perdieran la vida. Eso es una entrega sin reservas. Eso es no someter solamente una parte, no, se sometieron ellos. Si tenemos que ser sacrificados, estamos dispuestos a ser sacrificados. Y de hecho, lo lanzaron en el horno para quemarlos, como un sacrificio.
Pero Dios vio su entrega y quiso glorificar su nombre y demostrar que el dueño de la vida es Él. Y dio una lección grande allí en el capítulo 3 de Daniel. Pero lo que quiero destacar es el nivel de entrega de estos jóvenes que estuvieron dispuestos a entregar su vida para serle fiel a Dios. Y Daniel, ya en el ocaso de su vida, ya cerca de los 90 años, había pasado mucho tiempo, se enfrentó con la amenaza del foso de los leones y allí lo tiraron al foso. Pero ¿por qué lo tiraron al foso? Lo tiraron allí porque él estaba orando. Simplemente por eso, porque estaba orando. Y el Señor protegió su vida y ese testimonio se ha contado y se seguirá contando de un hombre que dedicó su vida por completo y que Dios no iba a permitir que muriera en las manos de unas fieras salvajes. Pero, ¿qué era lo más importante para Daniel? Que había entregado su vida y que para él su vida era Dios. Punto. Entrega. Estos son ejemplos de entrega. Muchos no son aptos para hacer una obra excelente, logran muy poco porque a poco aspiran. Miles de cristianos pasan la vida como si no tuvieran un gran fin que perseguir, ni un alto ideal que alcanzar. Una causa de ello es lo poco en que se estiman. Cristo dio un precio infinito por nosotros y quiere que estimemos nuestro propio valor en conformidad con dicho precio. En el Ministerio de Curación está esta cita de Elena G. de White. O sea, fíjense que el Señor está diciendo, el precio que ustedes tienen es alto. ¿Y cómo sabemos que es alto el precio que tenemos cada uno? Porque Cristo pagó su propia vida para que ustedes tengan vida eterna. Entonces, ustedes tienen que valorar la vida que el Señor les ha dado y esforzarse por dar lo mejor de sí y hacer lo mejor para Él. Es lo que Dios quiere. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué interesante este texto. Fíjense las partes que tiene el texto. Primeramente dice que los cristianos, está hablando de la iglesia perseguida en el capítulo 12, han vencido, pero no han vencido por sí mismos. Han vencido por la sangre del Cordero, número 1. Número 2, han vencido por la palabra del testimonio, han testificado de Cristo. Cuando una persona es cristiano, cuando la gente veía a esa persona, ese es cristiano porque habla como Cristo, viste como Cristo, su andar, todo su ser demuestra que es como Cristo lo hacía. De hecho, así fue como se les llamó en Antioquía a los seguidores de Jesús cristianos, porque sus acciones eran similares a las de Cristo. Ahora, la parte última del texto a mí me llama mucho la atención porque es la parte máxima a donde quiere enfatizar. ¿Por qué ellos han vencido, además de la sangre y el testimonio? Porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sí, murieron, pero vencieron. Murieron miles y miles de cristianos. Y si sumamos toda la Edad Media, estamos hablando de 50 millones de cristianos muertos por su fe. Pero no es una derrota esa muerte, es una victoria. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense que está diciendo murieron porque entregaron su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se entregaron por completo y aunque murieron, están sellados porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Someterse a Dios implica que debemos entregar nuestra propia voluntad. ¿Nos convertimos en personas sin voluntad al someternos a Dios? ¿Nos convertimos en marionetas cuyos hilos son movidos por Dios? No, no es eso. Dios nos sigue dando libertad para accionar, pero acorde con su voluntad. El punto, la clave está en cuando mi voluntad se fusiona con la de Dios. ¿Por qué decimos que no además? Porque al entregarnos completamente a Dios, sustituimos nuestra voluntad insensata, engañada, ignorante, inmadura, con la voluntad perfecta, misericordiosa y sabia de Dios. Nos colocamos bajo la guía divina. No necesitamos abandonar nuestra voluntad, sino el mal uso de ella. La voluntad a la que deberíamos renunciar es la que difiere de la voluntad de Dios. Nuestra terquedad de seguir sus principios
Hay una cita de la inspiración profética, no la coloqué en este tema, pero lo voy a comentar. Ellen G. de White dice, y esto para mí es muy importante, que cuando nosotros llegamos a un punto, una entrega tal a Dios, llegará el momento en que cuando yo esté ejerciendo mi voluntad, es la misma voluntad de Dios que estoy ejecutando. Ese es el punto donde Dios quiere que lleguemos. Someter mi voluntad a Dios de tal manera que cuando yo esté haciendo lo que yo quiero, eso mismo es lo que Dios quiere que yo haga, sin haber diferencias. ¿Qué dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu mente. El corazón es la mente. Dame tu mente. ¿Dónde está la voluntad? El asiento de la voluntad. En la mente que está. Dame, hijo mío, tu mente, tu voluntad. Entrégala y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Dios anhela, es lo que Dios quiere. Pero muchas veces somos tercos, renuentes, duros y queremos seguir imponiendo nuestra voluntad. Patriarcas y Profetas dice, no querer arrepentirse hace inevitable la muerte final. La distinción se ve claramente en los casos de Saúl y David. El primero, Saúl, pecó y no se arrepintió. El segundo, David, pecó gravemente, pero se arrepintió de todo corazón. ¿Entregó su voluntad? Sí. Y fruto de eso usted ve, como él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51. O sea, está rogando que el Espíritu Santo esté en él, que lo transforme, que lo cambie, que lo haga una criatura diferente. Y vemos a ese David transformado, cambiado. Esa es la diferencia. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad o persistimos en ella. Yo quiero que veamos el caso de Judas, como una persona que estuvo allí luchando con entregar o no su voluntad. Juan 13:27. Judas estuvo 3 años y medio con Jesús, igual que todos los demás discípulos. Estuvo allí con él. Fue testigo de los milagros de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Compartió con él, vivió con él, todo el tiempo andaban juntos por esos 3 años y medio, pero no entregó su voluntad. Después del bocado, después de la Santa Cena que Jesús hizo, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué iba a hacer Judas? Entregar a Jesús. Jesús habló claro allí y dio señales de quién iba a ser el traidor y todo eso en esa conversación. Dice, bueno, Judas tuvo la oportunidad que tuvieron todos los demás de arrepentirse, pero no quiso entregar su voluntad, se resistió. El último llamado de Jesús, dice el deseo de toda la gente, fue el lavamiento de los pies y comer la Santa Cena con ellos. Así que en esa oportunidad, en vez de él cambiar, se endureció y salió de allí. Dice el verso 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. El pan de la Santa Cena, en lugar de hacer un cambio en su vida, una transformación en su vida, como Jesús le había enseñado en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá parte conmigo. O sea, el Señor estaba claro y le había explicado el símbolo del pan y del vino. Pero, ¿qué pasó con Judas? No entregó su voluntad. Se resistió, fue terco y salió, sí, y era verdaderamente noche cuando salió. Veamos lo que dice el deseado de toda la gente, página 611. Hasta que hubo dado este paso, Judas no había traspasado la posibilidad de arrepentirse. Pero cuando abandonó la presencia de su Señor y de sus condiscípulos, había hecho la decisión final, había cruzado el límite. Judas, cuando salió del aposento alto, se cerró su tiempo de gracia. Hasta ahí hubo gracia para él. Cuando salió de ese aposento alto, se terminó su tiempo de gracia. Y eso tiene una lección seria para nosotros. Porque cuando somos renuentes, tercos, persistentes en no entregar nuestra voluntad a Dios, Dios nos soporta por un tiempo y por otro tiempo y por un tiempo más y hasta medio tiempo. Dios nos soporta. Pero llega un punto en que Dios dice, ya no más, ya no más.
Y es lo que pasó con Judas. Estando vivo, se terminó su tiempo de gracia. Ahí acabó. No entregó su voluntad. Y yo quiero que veamos un caso más de una persona que no entregó su voluntad. Vamos a analizar este caso. Ya va a ser nuestro último análisis bíblico y un par de textos más después de este análisis. Está en Primera de Reyes capítulo 22. Acab era el rey de las 10 tribus del norte y Josafat era el rey de Judá y Benjamín, las 2 tribus. Entonces Acab invitó a Josafat para que fueran a hacer guerra y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: pero yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, somos hermanos. Tú estás en el norte, yo estoy en el sur, pero somos hermanos. Pero antes de ir a una guerra, vamos a consultar la palabra de Dios. Entonces, en el verso 6, el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Cuántos profetas dice aquí que llamó Acab? 400. ¿Ustedes saben cuántos profetas de Baal había que fueron muertos por Elías? 450. Y 400 de Aserá. 400 y 450. La lucha de Elías fue contra esos dos grupos. 450 de Baal, 400 de Aserá. Ahora, habían muerto ya esos profetas, pero ahora el rey se hizo con 400 profetas. ¿Eran de Jehová o de quién eran estos profetas? Bueno, él los llama como profetas de Jehová. Estaban al servicio del rey. Quizá eran profetas de Acab. Porque cuando Josafat los escucha a ellos dando la respuesta, miren lo que dice Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Qué vio Josafat en esos 400 hombres que le dice: estos no son profetas de Jehová? Estos pueden ser profetas de Acab o de cualquier otra cosa, pero de Jehová no lo son. Y le dice al rey: ¿hay algún profeta de Jehová para que podamos consultar verdaderamente a Jehová? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Está hablando de un profeta de Jehová, ten cuidado. Puede estar blasfemando. No hable así el rey. Pero ¿qué notan ustedes en lo que dice acá? Que los profetas que él tiene son lo que él quiere que le profeticen bien. Lo que el rey quiere oír. Y se buscó profetas que le digan lo que él quiere oír. Pero hay un profeta de Jehová que no dice lo que el rey quiere oír. El rey quiere hacer su voluntad y consulta a 400 hombres para que lo apoyen en lo que él quiere hacer. ¿Quiere ir a la guerra? Apóyenme. De hecho, cuando van a buscar a Micaías para que venga delante del rey, dicen: mira, todo el mundo está diciendo cosas positivas, así que no te pongas tú a ir en contra de la corriente, tienes que decir lo mismo que dicen los 400 profetas. Pero el profeta dijo: no, lo que Jehová me diga, eso es lo que yo voy a hacer. Hasta este punto yo quiero destacar dos cosas. Número uno, el rey Acab quería imponer su voluntad para ir a la guerra. Era su deseo. Buscó a Josafat para que lo apoye y a los 400 profetas para que también le den el visto bueno. Número dos, y esto es importante, no tenemos mucho tiempo para verlo, pero el rey Josafat quería saber si era la voluntad de Dios que él se uniera con Acab en la guerra. Pero ustedes van a ver qué hace el rey Josafat después de lo que el Señor responde. Seguimos. Bueno, puedo decir que trajeron a Micaías y entonces él usó un sarcasmo para referirse, y cuando el rey se dio cuenta de la forma sarcástica en que estaba hablando, dijo: dime lo que tú me quieres decir. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué le estaba diciendo? Vas a morir en esa guerra, porque el ejército va a quedar como ovejas sin pastor. Claramente.
sin tapujos. El verso 18. El rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. El rey quiere que le digan lo que él quiere oír, su deseo, su voluntad. Pero el profeta está para decir la voluntad de Dios y la palabra de Dios, cualquiera que ésta sea. Y ahora viene lo que a mí me llama mucho la atención. Atención a los versículos que vienen ahora, porque es una revelación extraordinaria que tuvo Micaías y se la da a conocer a Acab. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramos de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Algunas personas se confunden cuando leen esto. ¿Y si tiene Dios un espíritu de mentira que envía? No. Lo que pasa es que cuando el autor bíblico está describiendo a Dios, lo describe como el responsable de lo que él no evita. ¿Qué es lo que iba a suceder aquí? Que el Espíritu de Dios se iba a alejar, se iba a separar completamente de esos hombres. Y cuando el Espíritu de Dios se aleja de una persona, ¿quién ocupa esa casa? Dice Jesús, hablando en el Nuevo Testamento. Entonces son 7 espíritus de demonios que vienen y ocupan esa casa. Así que lo que está señalando aquí es la ausencia del Espíritu de Dios para que entonces los espíritus del mal penetraran la vida de esos falsos profetas. Y ahora he aquí: Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Wow. ¿Por qué Jehová decretó el mal acerca de Acab? Porque Acab había sido renuente, duro de cerviz, terco. Había Dios mandado a un profeta extraordinario, Elías, haciendo milagros extraordinarios. Le dio un castigo de 3 años y medio. Después de eso viene Elías y Dios manda fuego del cielo para demostrarle acá que él es Dios. Y ni aún así, Acab entiende. Sigue queriendo imponer su voluntad y que le digan lo que él quiere oír y ir a la guerra. No importa lo que diga Dios. Cuando queremos imponer nuestra voluntad, sacamos a Dios de plano de nuestra vida. Porque estamos diciendo: Señor, no eres tú el que domina mi vida, yo. Porque mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiera. Ese es el problema cuando yo quiero imponer mi voluntad. Miren lo que dice Zacarías. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No quieren escuchar. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Porque no quieren oír la voluntad de Dios. Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. ¿Y qué dice el verso 12? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Por tanto, vino gran enojo de parte de Jehová. No quieren oír. Pusieron su corazón duro como el diamante. Y entonces Dios se enojó con esa actitud de rebeldía. Veamos otro ejemplo. Oseas. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Pregunta: ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos? Se tornaron indómitos. No quieren que los domine el Señor. Quieren seguir imponiendo su voluntad. Entonces dice: si ellos se han apartado de esa manera y no quieren aceptar mi voluntad, yo voy a continuar apacentándolo como a corderitos cuando son novillas indómitas. Y el verso 17 dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. ¿Qué es lo que ellos quieren? Hacer su voluntad. Entonces, Espíritu de Dios, aléjate, sepárate, déjalos, para que lo que ellos quieren es lodo, para que se envuelvan en el lodo, para que se revuelquen y se queden allí como ellos quieren. Entonces, déjalo. Qué triste cuando Dios tenga que tomar
una decisión como esa, porque seamos renuentes a someter nuestra voluntad a Él. Resultado de esa guerra, Acab murió, como había dicho el profeta Micaías, pero Josafat casi muere. Me sorprende porque si Josafat quería consultar a Dios y ya sabe que Dios dijo que no, ¿y qué hacía Josafat en esa guerra? Los rodearon y le iban a matar y él se quitó. Mire, yo no soy el que ustedes buscan, es acá que ustedes buscan. Casi muere. ¿Qué hacía Josafat ahí si Dios le dijo que no fuera? Que Dios no quería que fueran a esa guerra. Pero impuso su voluntad a Josafat y casi le cuesta la vida. Pero el otro murió. Cuidemos de nosotros cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, actuar en armonía con esa voluntad. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esa conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. Claramente dice la inspiración profética, porque Dios te está dando el poder, la fuerza. Pero alguien podría decir, no puedo hacer lo que quiero y ser yo mismo. Fíjense que una cita del don de profecía que estoy citando, de la matutina recibiréis poder. No puedo hacer lo que quiero y ser yo mismo. No, responde la inspiración profética. Usted no puede hacer lo que quiere y entrar en el reino de los cielos. Nadie que hace lo que desea estará allá. Nuestro modo de ser debe identificarse con el modo de ser de Dios. O sea, someter mi voluntad a la de Dios, para que cuando yo haga mi voluntad sea la misma voluntad de Dios la que estoy haciendo. A Jesús se le dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que le entregue su corazón como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó, sed llenos del Espíritu. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Ahí está en la cita, el don de profecía. Son cosas inspiradas que estamos leyendo. Finalmente, estos 3 versículos para concluir esta noche. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Deja que sea el camino de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios la que prevalezca en tu vida. Y qué mejor ilustración que la de Pablo cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no impongo mi voluntad, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es entregar la voluntad. Queremos decir como Pablo, ya no quiero yo imponer mi voluntad, sino que sea la voluntad de Cristo la que viva en mí, que sea esa nuestra oración. Que el Señor te bendiga. Bondadoso Padre y Dios de misericordia, muchas gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Señor, tu palabra nos ha hablado una vez más en esta noche. Tú nos recuerdas a través de ella la importancia de entregar nuestra voluntad para que en nuestra vida no hagamos lo que queremos, sino hagamos lo que tú anhelas y deseas para nosotros. Pero queremos, Padre, que esto llegue a un punto tal de relación, de entrega, de sumisión a ti, que nuestra voluntad pueda fusionarse con la tuya, para que cuando nosotros estemos haciendo nuestra voluntad, sea exactamente haciendo tu voluntad que ya estemos. A ese punto queremos llegar. Y tú nos has dado la promesa del Espíritu Santo. Una vez más, Señor, cumple esa promesa en tu iglesia esta noche. Danos tu presencia, inspíranos para que fusionemos nuestra vida con la de Cristo, sometiendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, presentándonos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén.